Bueno, primero darles la bienvenida a todos a esta su casa. Estamos ya con el 12º conversatorio. 12º. Y continuamos con la misma emoción que comenzamos este proyecto, y crean, fue una iniciativa de todos para integrarnos más como vecinos. Y vamos a recibirle con un fuerte aplauso a nuestro vecino Byron Bermeo. Uy. Pero fuerte los aplausos. Bueno, entonces Byron. No esperaba esos aplausos, esperaba más. Bueno, creo que Mauricio. Otros aplausos. Ya, es que todavía no. Yo aún no hablo. Mauricio va a hablar, por favor, Mauricio. Solo dos cositas, gracias. Bienvenidos todos. Bienvenidos a esta su casa. Venimos haciendo historia. Súbete más. Decía que la historia, el que cuenta historia, no cuenta los hechos, cuenta lo que hicieron los hombres. Es justamente lo que hacemos aquí. Cada miércoles, cada 15 días, desde hace ya más de 6 meses. Y hemos logrado pues que Cotocollao vuelva a enrumbarse como un punto cultural. Nos tienen en la mira, nos tienen como ejemplo. Lo que estamos haciendo nosotros acá ya se están repitiendo en otros barrios, ¿no? Y nombrando. Queremos hacer lo que están haciendo allá en Cotocollao. ¿Ya? Y esto lo hacemos todos nosotros, los que venimos todos los miércoles, los que estamos haciendo, los que innovamos con proyectos, con proyectos culturales. Logramos poner al 22 de agosto en el mapa. Ahora vamos a poner a los Diablos Floridos muy pronto. Entonces son cosas que estamos haciendo culturalmente, creando cosas para Cotocollao, para que la gente se vuelva a integrar, para que la gente vuelva a estar contenta, vuelva a estar feliz. La gente de Cotocollao es fiestera. La gente de Cotocollao le gusta salir, divertirse, encontrarse con los amigos. Ya no estamos en pandemia. Y ahora otra vez estamos tristes porque con la luz todo el mundo calladito en su casa. Así que son estos espacios los que nos hacen volver a la alegría. ¿Y qué más si es que juntamos esa alegría con los conocimientos y recordando y aprendiendo cada vez que nos reunimos acá? Vienen cosas muy interesantes, ¿no es cierto? Por favor, a través de la página vamos a hacer todos los eventos que se están programando para la época de finados, ¿no? Eso ya les hemos de contar. Es muy importante para que todos ustedes estén acá con nosotros, ¿cierto? No solamente los de los diablos, hay como es el pan en la casa, en el horno comunitario, hay las coladas moradas, las 4 chichas y algunas otras cosas más que son interesantes que ya les hemos de contar. Ahora sí, Byron, tú eres el personaje de la tarde de hoy, así que bienvenido nuevamente. Continuamos con la historia que está muy interesante y les invitamos para el día de mañana a partir de las 13 horas a través de Radio Municipal, ¿no? 102.9 FM. Byron va a estar conversando con Juan Carlos Boada en el programa Rostros de Quito sobre su libro y sobre Cotocollao. Bienvenido. Muchas gracias, muy gentil. Buenas tardes, queridos amigos. Ustedes me conocen, muchos poco y pocos mucho, porque fuimos, como aquí estos dos, el Quique y el Pepe, compañeros desde el colegio prácticamente, el Everton y tantas y buenas experiencias que habíamos tenido. Los demás, pues, a lo mejor me conocen recién, pero ya les vamos a comentar todo lo que yo pasé. Todo lo que les voy a relatar es lo que yo viví acá, hace más de 50 años. Pero hasta que llegue un poquito de gente, ojalá ya venga más, les quiero indicar que Byron Bermeo Oliveros estudió en la Escuela San Vicente de la Vicentina. Luego graduado de Contador Público Auditor en el Colegio Luis Napoleón Dillon y finalmente como ingeniero de Contabilidad y Auditoría por la Universidad Central del Ecuador. Empecé una hermosa profesión de periodismo deportivo bajo la tutela del manabita Alfredo Rodríguez Coll, de un linaje de periodistas deportivos frontales muy profesionales allá por 1990.
El primer medio de comunicación fue Radio Libertad 1070 AM, ingresando a reemplazar al periodista Fernando Guevara Silva, de gran trayectoria y expresidente de la APDP, Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Después de un par de años, continué en la honrosa profesión en Radio El Sol con Lucho Baby Paredes, en Polémica Deportiva, en Radio Democracia con Osvaldo Rodríguez Col, en Radio Visión en el programa Más Deporte con Darío Miranda y Patricio Lorenzo Machado, Radio Colón con Lorenzo Machado y Jorge Flores. Tuve un paso fugaz por Teleandina, Canal 23, en compañía de Óscar Iván Lazo y Patricio Lorenzo en el programa Deportivísimo. Estuve con Salvador Landete en Radio Monumental. Con Fausto Zambrano, Faust, que en paz descanse, periodista deportivo, que escribió algunos libros sobre deporte. Conducimos el programa Campeones del Deporte con gran suceso durante el año 93 en la nueva emisora central de Carlos Efraín Machado, de quien fui asesor económico cuando Carlos Efraín fue vicealcalde de Quito. He incursionado en radios web como Radio Play Internacional y he cubierto eventos nacionales, sudamericanos, eliminatorios de los mundiales de fútbol y domino el boxeo, el baloncesto y el tenis, siendo por 15 años presentador de los challenges de tenis y los torneos ATP 250 organizados por Fabricio Valdivieso, que lamentablemente ya no están vigentes. Fui presidente del Comité Ecuatoriano de Mini Baloncesto, relacionador público de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto y de la Asociación de Baloncesto de Pichincha por algunos lustros. Soy autor del Estatuto de la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos, AFE. El Distrito Metropolitano de Quito me premió en el año 2015 con la distinción Marieta de Ventimiglia por ser el investigador del deporte nacional e internacional y por haber escrito el libro Un quiteño de 2 siglos. Actualmente soy comentarista de la radio y televisión Canal 36 de La Tacunga, y esto les manifiesto porque aparte de ingeniero en contabilidad y auditoría, también la vida me dio la oportunidad de ser de periodista deportivo. Así que soy yo y a las órdenes de todos ustedes. Bienvenidos a otro momento de cultura. Para Byron Bermeo Oliveros, muy grato escribir esta historia viva de un guambra quiteño que ha sido testigo de la historia de Quito la Bella y su recorrido por distintos lugares durante toda mi vida. Un quiteño de 2 siglos contiene anécdotas, vivencias y acontecimientos especiales como los juegos de la niñez, muchos de ellos olvidados, las costumbres de las fechas especiales, la gastronomía, el transporte, diversiones como los cines añorados de nuestra ciudad, la transformación de nuestra capital a raíz del boom petrolero, las diferentes manifestaciones culturales como la música, el arte, las letras, cuyos cultores fueron insignes letristas, pinceles, cronopios y juglares de la ciudad, cuando sus límites eran desde la Villa Flora hasta la Colonia Perro. El deporte en general, pero el fútbol, pasión de todo el mundo, el baloncesto, el boxeo, el tenis, también son narradas en cada vivencia. Mis 2 barrios donde crecí y me eduqué, así como la gente de cada uno, grandes amigos y anécdotas memorables. Crecer con la radio hasta el aparecimiento de la televisión para luego ir descubriendo la dinámica evolución de la rutina diaria de nuestra gente y su entorno. Los eventos internacionales de trascendencia también contempla este texto. Luego las épocas colegiales, universitarias y profesionales para llegar en los momentos de la evolución tecnológica, la inmediatez de las comunicaciones y eventos de carácter nacional e internacional, apenas pulsando un clic. La intimidad de mi hogar, la vida familiar con unos padres y hermanos inolvidables y todas las vivencias de nuestra vida en común. Los esfuerzos y logros personales permiten visualizar en forma sencilla pero emotiva, profunda y realizada el complemento necesario para la narración de esta experiencia única. Estoy convencido que el hombre honesto, el ciudadano digno, debe trascender más allá de su vida cotidiana. Es nuestro deber, ya como gente común, ya como periodistas, dejar una huella que sirva a las nuevas generaciones, afirme la existencia de las actuales y rinda homenaje a las generaciones pasadas. Para esta narración que voy a compartir, quiero presentar mis agradecimientos especiales a los hermanos Alexander y Santiago Valladares, a los hermanos Jorge y Cecilia Mora, y a los hermanos Nelson, Daniel Herrera Arauz, así como a Pepe Herrera y Osvaldo Rodríguez, por sus invalorables aportes, de igual manera al colectivo Cotocollao Activo por su acogida y respaldo. Gracias a ustedes por acompañarnos en estos momentos especiales de la cultura, por mantener viva la tradición de nuestro querido pueblito de los Olleros, Cotocollao. Yo terminé la escuela San Vicente, la primaria, y luego mi padre me puso en el Colegio Mejía, que por
décadas y por mucho tiempo era uno de los mejores de Quito. Pero tuve un incidente en el segundo trimestre con el Patojo Vasco que me obligó a salir del Colegio Mejía, y para no perder el año, porque me pusieron 3 en conducta, mi papá me puso acá en el Técnico Mena a terminar el primer curso. Entonces ahí conocí las técnicas de la electricidad, de la carpintería y de la mecánica. Como les he relatado, cursé 2 trimestres en el Colegio Nacional Mejía hasta el famoso suceso con el Patojo Vasco. Mi padre, conocedor de que en Cotocollao había un colegio técnico, no dudó en pedirme cupo y matricularme en lo que faltaba del primer curso. Así ingresaba a estudiar en el Colegio Técnico Particular Alberto Mena del Hierro e Isabel del Hierro de Mena, en las calles Emilio Bustamante y Cuicocha. En el Técnico Mena aprendí las materias básicas como matemáticas, castellano, historia, geografía, las técnicas como electricidad, carpintería, mecánica y dibujo técnico, educación cristiana y educación física. Estaba regentado por los hermanos cristianos de La Salle, quienes también tenían a su cargo la administración de la Escuela Alfonso del Hierro. La mayoría de los profesores eran de esta orden religiosa. Se les llamaba hermanos. Hermano Víctor, hermano Constancio, hermano Carlos, hermano Osvaldo, hermano Betancourt, hermano García y el hermanito José Gabriel Espín. También había profesores civiles, entre ellos don Alfonso Navas, quien nos enseñaba mecánica y se explayaba contándonos de sus visitas a los altos hornos de Huachipato en Chile. Don Wilson Vallejo, quien nos daba electricidad, como solía repetir el nombre de un pionero de esta materia, quedó como el flojisto. Tuvimos un profesor de educación física, don Wilson Marroquín, un mini Tarzancito, quien con el pasar del tiempo, ya después de graduados, llegó a ser rector del Instituto Superior Dillon, en mi época, Colegio Técnico de Comercio y Administración Luis Napoleón Dillon. Hubo un acontecimiento doloroso durante este aprendizaje de las materias. En una clase de carpintería estuvo el hermano Osvaldo, cuyo nombre era Carlos Castillo, conversando con el profesor y nosotros los alumnos. De pronto se traba la faja que movía una de las máquinas del taller. Este hermano, por ayudar a darle manivela manualmente, se le resbala la banda llevándose su mano hasta la polea, volándole 2 dedos de la mano izquierda. Ya no era hermano Osvaldo, sino Capitán Garfio, aquel protagonista de la obra de Peter Pan, otra inspiración del negro Minda. Recuerdo también al hermano Betancourt, quien era famoso porque siempre que nos castigaban en grupo nos mandaban correteando a topar la pared, una y otra vez hasta cansarnos. Este hermano, años después, desaparecería en uno de los 2 aviones de Saeta que causaron conmoción nacional en los 70. Se fue a topar la eternidad. Descubriendo la naturaleza. Cada trimestre los hermanos cristianos nos llevaban de excursión hacia la hacienda de Singuna de su propiedad, en las faldas del Pichincha. Era todo un acontecimiento. Nos pedían llevar una cantimplora con limonada, en la mochila raspadura o panela, una lata de acún y vajilla de caza. Claro, si al llegar a la hacienda famosa, después de transitar por las faldas del Pichincha por unas 3 o 4 horas, cuyo punto de partida era el faro que se vislumbra al norte del cerro Unumurco, donde quedaba el caserío o población de Cangaua, llegábamos y nos ponían a cosechar lo sembrado previamente. Maíz, papas, lechuga, mellocos, recogíamos tomates, algunas frutas y eso nos servía como alimento. Desde lo alto, con una vista espectacular, sin smog ni nada, se divisaba a un Quito chiquitito. Claro, estoy hablando de los fines de los 60 y empezando los 70. Mis compañeros en estos 3 años primeros y que más recuerdo son los hermanos Petroño el Omoto y Rubén Darío el poeta Espinosa Granja, los hermanos Miguel el Borrego y Salomón el Bozarrón Jaramillo, Jorge Washington el Guapito Valencia, los primos Jaime el Enano y Aníbal el Cuadrado Yumiquinga, Antonio el Negro Minda, a quien no le gustaban que le digan moreno, canelita, motocito, decía nomás que le digan que era negro, sin prejuicios, y era el creativo para poner apodos a cualquier cristiano, guambra o adulto, hombre o mujer. Osvaldo el Torazo Tuazo, Patricio Taitico Herrera Manso, el Muelón Juan Vinuesa, el Pavo Jaime Maldonado, el Mudo Vicente Duque, el Trompudo Jaime Moscoso, que en paz descanse, Pierre el Catrecito Rueda, el de Pimampiro, Ramiro el Ayú Rosales, Bolívar el Bolo González, Manuel el Manungo Murillo, Marcelo Carepapa Parra, Gabriel el Pasposo Moreta, Jaime el Chato Silva, Hernán Don Quijote Chávez, Giovanni el Cuñado Mena, José el Pepe Morillo, Enrique el Chino Lolis Rodríguez, los compañeros Siccha y Chiluisa, Gustavo Torres y yo el Suco Bermeo. Al Negro Minda no le gustaba mi apodo y comenzó a llamarme Joven Ergio, por mi primer nombre parecido a este elemento de la electricidad.
Teníamos por costumbre agasajarle con un coscacho al que fregaba demasiado o dándole capote, que no era sino formar dos filas los guambres y hacerle pasar al malcriado por el medio. Entonces recibía golpes de manos y pies. Por último, el mayor castigo era la famosa vista de ojos. Cuando se le bajaba los calzones se le echaba tierra, agua, desperdicios y todo lo que se podía. Era el máximo castigo que siempre surtía efecto en los plazuelas. Quedaban hechos lepra. Mientras aprendí estos castigos nada comunes, así como todas estas materias técnicas que me servirían para toda la vida, tuve como compañero no de curso, pero sí de colegio, a quien sería uno de los mejores cantantes de mi país. Ya despuntaba en el canto cuando cursaba los primeros años del técnico Mena, imitando a Camilo Sesto, Rafael y otros cantantes de moda con una voz privilegiada, pero por sobre todo un amigo fraterno muy entrañable, hermano de toda la vida. Mientras a él le gustaba como yo jugaba al fútbol en los Diamantes Negros, a mí y a todo el colegio nos gustaba la forma como él cantaba. Me refiero a ese gran ser humano, primera voz de Pueblo Nuevo, el mejor grupo de música latinoamericana del país de todos los tiempos, Alberto Guerrero Gómez. Todo un señor. El espontáneo del cordobés. Mis compañeros Petroño y Rubén Espinosa Granja son de una familia de toreros. Con ellos he mantenido una gran amistad, y es Lenín Petroño mi único compañero del primero a sextos cursos, es decir, una amistad muy fraterna y solidaria por más de 50 años. Luego fue mi compañero en el Banco Central del Ecuador en el área de desarrollo organizacional. Sus hermanos mayores, Manolo, Edmundo y Gorky, tenían la afición por la fiesta brava y, perdiendo el miedo, se iban a los descampados de las haciendas que hoy sería todo el sector del condado a tratar de torear a las reses que pastaban. Se presentaban en las ferias de las ciudades de la serranía, Ambato, Riobamba, La Tacunga, y en festejos menores motivados por sus deseos de llegar a ser figuras. Para Edmundo, en principio, el Shiri, nacido en Chimbacalle, era tal su afición que en una de las ferias Jesús del Gran Poder, feria insignia de América, en plena plaza, un 7 de diciembre de 1963, con apenas 16 años, esperó que saliera el sexto toro que lidiaría Manuel Benítez del Cordobés, un toro de la ganadería de Garfias, México, y se lanzó nomás de espontáneo. Los ágiles de la plaza enseguida se abalanzaron a tomarlo, pero el matador permitió que a este guambra quiteño, chaval para los españoles, pudiera lancear algunas veces al astado prestándole su muleta. El grito de ¡ole, ole! Vibró en toda la plaza al ver el arrojo, valentía y ganas de triunfar del guambra quiteño. Realizó un toreo de sentimiento al natural y adornándose por alto hasta que el matador se acercó y le dijo: es suficiente, muchacho. Después de la muerte de su toro, el cordobés le regaló un traje de luces, celeste y oro, lo que provocó decir al muchacho quiteño: llegaré a ser torero y colocaré muy alto el nombre de mi patria. Y le ofreció toda su ayuda cuando viajara por España. Luego, como novillero, debutó en la plaza de Riobamba y más tarde fue apoderado por su compañero de cartel Pepe el Loco Correa, quien se retiró después del festejo. Edmundo, con algo de trayectoria, por Luis Miguel Dominguín, toreando en diferentes plazas, ganando algunos trofeos. Jamás apareció el famoso cordobés para cumplir su palabra, siempre ausente de su país, lo que obligó al frustrado compatriota, con ese afán de superación y poder trabajar dignamente, a incursionar en bienes raíces y luego fue corredor de la Bolsa de Comercio de Madrid, donde triunfó profesionalmente, a punto de tener casa en la capital, casa en la montaña y otra en la playa. 45 años estuvo en la madre patria y actualmente regresó a su terruño y tenemos la suerte de disfrutarle con mucha alegría. Es el primer ecuatoriano que triunfó dentro y fuera de su patria, ya como torero, ya como profesional. Enhorabuena, maestro. Es muy importante relevar también la trayectoria, vida profesional y actuaciones cargadas de mucho sentimiento, arrojo y valentía de su hermano Manolo Espinosa, el ecuatoriano, quien sí fue profeta en su tierra, actuando en todas las plazas del Ecuador, obteniendo variados premios y triunfos, así como también en muchas ferias de Quito, la mejor feria de América. Estos nombres de Edmundo y Manolo quedarán escritos con letras de oro en la historia del toreo nacional y para todo el mundo del toro. Enhorabuena, hermanos de Espinosa Granja. De Gorky, recuerdo que le encantaba remedar y cantar todo el repertorio de Leonardo Fabio, uno de los mejores cantantes de la época, modulando la voz para conseguir sus tonos. Es agua helada. Por esas cosas de la vida, cuando vivíamos en la Vicentina y nuestros padres nos llevaban de paseo al pueblito de Cotocollao, no queríamos ni saber de la famosa piscina. El agua era helada y no nos gustaba meternos a chapotear. Nos recordaba las gélidas aguas de la piscina igual de El Sena por las Recoletas cerca del Puente de los Gallinazos. Ya en el colegio, como parte de educación física, los profesores del técnico Mena nos llevaban a la misma rechazada piscina para enseñarnos a nadar.
Como tenía notas de aprendizaje, ni modo a nadar en las glaciales aguas, pero aprendimos. Manuel Manosalvas era su mejor cliente, se cruzaba fácilmente unos 10 largos seguidos. Esta piscina estaba ubicada en medio de una larga quebrada por donde actualmente es entre la Feria Libre y el Estadio de Liga, frente a la estación del Metrobús de la Ofelia. Al frente de la piscina había una casa parecida a un castillo abandonado. Le llamábamos la Casa de los Monstruos. No nos atrevimos nunca a ir a curiosear por ahí. Había sido guarida de malandros y fumones que ya empezaban a aparecer. Los Diamantes Negros y la Gran Exposición. Formamos el equipo de fútbol para los juegos internos del colegio, al que lo denominamos los Diamantes Negros, con un uniforme de camiseta amarilla, vivos verdes, el pecho con la letra D, pantaloneta negra, medias blancas. Quedamos campeones en los juegos internos. Para terminar el ciclo básico, los 3 primeros cursos en el colegio se preparó una exposición de las materias técnicas aprendidas. Los de tercer curso nos dimos gusto en electricidad, creando un cohete espacial con muchas luces de colores, circuitos en serie y en paralelo, y cuando se le prendía con un interruptor salía humo de su base, sonaban sirenas, timbres y alarmas. Igualmente construimos un platillo volador con las mismas características, causando la admiración de todos quienes asistieron a la exposición, padres y madres de familia, delegados del Ministerio de Educación, profesores de la Escuela Alfonso del Hierro e invitados especiales. En carpintería elaboramos sillas, taburetes, bolillos, trompos, tablas para picar carne, asientos y taburetes de madera con los diferentes ensambles. Además debíamos presentar un mueble totalmente lacado con la goma laca preparada por cada uno. Tocaba darle al guaype durísimo hasta que brille el trabajo realizado. En mecánica nos pasamos un gran tiempo en el torno, dando forma a un martillo con cabeza de acero y el mango de un pedazo de tubo de agua potable. Le dejamos brillando de cabo a rabo. Nos salió una grande y bonita exposición, obteniendo el reconocimiento de los personeros del Ministerio de Educación y todos los presentes, maravillados de las habilidades de los guambras estudiantes. Esos 3 años los pasé en buena forma, sin sacar ningún bombero, es decir, una nota inferior a 10 sobre 20, y que en tu libreta de calificaciones te ponían un 09, 08, 07, o la nota que fuere con tinta de color rojo. Mucho menos haberme quedado suspenso, situación que se daba cuando al mes de julio no alcanzabas el total de requerido para pasar al siguiente curso, o sea, de 25 a 30 sobre 60. Te daban un chance de estudiar esos pocos días de julio y rendir un nuevo examen. Si así no cumplías la nota, rudito, te quedabas aplazado para septiembre, es decir, a estudiar todas las vacaciones en teoría para rendir la prueba final en ese mes cuco. Ahí tenías que sacar la nota total requerida y poder pasar de año, mínimo de sacar 16 sobre 20 u 8 sobre 10. Este año terminaba mis primeros 3 años de colegio, que los cursé en el Colegio Nacional Mejía por 2 trimestres del primer curso y en el Colegio Técnico Alberto Mena del Hierro, para luego pasar al Colegio Técnico de Administración Luis Napoleón Dillon. Inmediatamente me inscribí en el Instituto Técnico Ecuatoriano Alemán, porque quería estudiar motores de aviones y seguir la carrera aeronáutica. Era el colegio técnico del colegio alemán. Me presenté a las pruebas teóricas de conocimientos, que las pasé sin ningún inconveniente, mas al tratar de realizar las pruebas manuales de habilidad, de precisión, me costó mucho y realmente no las pude ejecutar. Frustración y mucha pena al no poder ingresar a estudiar esta carrera técnica. Entonces mis padres decidieron matricularme en el colegio donde estudiaba mi hermano Blasio, el querido Colegio Luis Napoleón Dillon. Y ahora sí, venimos con la gente del pueblo. Había hecho ya amistades en el pueblito de los Olleros de Cotocollao, no solamente por el deporte, sino con los vecinos del barrio, aquellos que tenían profesiones de gente humilde, pero que les alcanzaba para vivir. Estaba don Segundo Parra de la calle Santa Teresa, el sastre de mis primeros ternos, don Jorge Herrera, el zapatero de la calle Emilio Bustamante, dirigente deportivo del Pichincha, don Elías Dumedi y su esposa Abigail, doña Abico, ciudadana panameña, quienes eran los propietarios de un plantel avícola que tenían en su propiedad de una manzana entera frente a mi casa, en las calles Libertador, Emilio Bustamante, Pedro Freire y Juan Garzón, y fueron los primeros amigos de mis padres. En la calle Emilio Bustamante vivían los de Espinosa Granja con Manolo, Edmundo, Gorky, Rubén, Petronio, Johnny, Katia y Miriam, así como los de Espinosa Crespo, Fernando, Vinicio, Patricia, Alexandra, Yolanda y Lupe. En la esquina con la Juan Garzón estaban las hermanas Mariana y Norma Ponce, su hermana menor, la Lunarcito, y un hermano bien alto, Jorge, estudiante del técnico Mena. Los hermanos Moreta, Wilson y Yolanda, quienes vivían a media cuadra de mi casa en la calle Pero Freile. Más al sur la familia Morillo, con don Eliezer y sus hijos, Piedad, Elvia, Paco, René, Cristina y Miriam. La familia Cárdenas del inefable Sapo de Verano, que me perdonan pero no me acuerdo los nombres de él y su hermano.
En Alfareros y Cuicocha, los hermanos Aguirre, Adolfo, Gustavo, Fabián, Tristán e Isolda, la familia Cosa. Vivían frente a la escuela Alfonso del Hierro y con quienes participé en la selección de baloncesto del barrio, conjuntamente con el Chato Silva, el Gato Carlos Cadena, Antonio Montalvo y más jugadores. Los hermanos Aguirre fueron fijos jueces del 40 en los campeonatos mundiales que organiza la PDP todos los años por las fiestas de Quito. Fallecieron Fabián y Adolfo lamentablemente. En la calle Unión y Progreso vivían los hermanos Montalvo, Laura, Gloria, Antonio y Joselo, quienes tenían como padre a un señor a quien le apodaban el Perro Montalvo y trabajaba en el Banco Central. Los hermanos Yepes con el emblemático Gato, los hermanos Pazmiño encabezados por el Ñato, siendo el Pablo nuestro contemporáneo. También vivía una preciosa chiquilla, Susana Jaramillo, cuya familia tenía una consignación de frutas y le conocían como la Platanera. Se casó con el Ñato Pazmiño. Pasando la avenida de la Prensa vivían las hermanas Marcia y Rocío Suárez, infaltables en las fiestas del Everton, primas de los Garcés Viteri, quienes vivían en La Delicia. De una ciudadela naciente, La Delicia, recuerdo a las familias Garcés Viteri con Fernando el Pelado, Carlitos y Sonia, la familia Barbid con una linda Silvana, la familia Valdivieso con Luis, que en paz descanse, Byron, Ezequiel, grandes amigos, los Herrera, Torres, Moncayo, Rodríguez con Raúl, Osvaldo y Paco, la familia Bracho, Mejía, Velasco, familia de militares, los Erazo con el Mono Julio, eterno árbitro, familia Rivas, las robustas Bolaños, cuando recién empezamos a jugar en la cancha, luego estadio bautizada con el nombre de Carlos Aguirre Moya. El Club La Delicia, de muchos y muy buenos amigos, cumplirá este próximo 8 de noviembre 50 años de existencia. Albricias. En la esquina de la Prensa y Lizardo Ruiz frecuentábamos el bar El Tufo con Carmencita y sus hermanas que nos atendían de maravilla. Otro tufito que daba en la 25 de mayo con las hermanas Barahona, unas negritas a quienes les decíamos las diayitas. En la Libertador Mi Calle, las hermanas Romo, María de Lourdes, María Emilia. También vivía Rubén Terán, a la sazón dueño del recordado Teatro Imperio. En la esquina de la Libertador y José María Guerrero estaban los Morillo, José, mi compañero del colegio, y los Murillo, también compañero del técnico Mena. Eran primos con la diferente vocal en su apellido. En esquina con la Emilio Bustamante estaban los hermanos Mena, con Giovanni, Greta, Mónica, Taylor, Luis, cuyos padres mantenían amistad con los míos. En la misma Emilio Bustamante vivían los hermanos Yumiquinga, Ramiro y Jaime, su primo Aníbal, compañeros del técnico Mena y que unos luego serían profesionales cerrajeros. Cerca al Padre Sodiro, en la Santa Teresa y Libertador, vivían los hermanos Torres, Solís, con Margarita, una mujer de exuberante belleza a quien le apodaban como la Iris Chacón de los pobres. Sus hermanas Norma, Mercy, Julieta y los varones Joya, Plutarco, Flavio, Schubert, Ángel, que en paz descanse, Clever, a la sazón primos de Patricio Torres Mora, quien entonces jugaba baloncesto en la Universidad Católica. La tragedia también se enseñó con esta familia, ya que su hermano Pablo, conscripto del cuartel Vencedores, fue vilmente asesinado en extrañas circunstancias y en su mejor edad. La familia Monjes Ramos, con Fabián, Patricio, Margarita, Verónica y Pepe, quienes perdieron tempranamente a su madre, doña Rita, quien cariñosamente nos llamaba los Gillos, a la gallada del Dillon del barrio. Su padre, don Augusto, tenía una farmacia en La Gasca y tenían otra casa en Pambachupa, que sería el centro de ensayos de la extraña sociedad. En este sector estaban los hermanos Parra, con Jorge, Ramiro, Marcelo, Elena e Iván, quien llegaría a jugar en Liga Deportiva Universitaria. Igualmente vivía por el parque Raúl Terán, quien también jugó en Liga, primero en el Politécnico y luego fue mi entrenador en la selección de fútbol de Cotocollao. A propósito, tengo la única foto de esa selección del pueblo de 1971, pero curiosamente no aparezco en la misma. Al averiguarles por qué mi ausencia, me indicaron que esperamos a que te vayas al baño para tomarnos la foto. Ahí están en cuclillas, de izquierda a derecha. Sí tenemos esa foto, Nelson. La foto de la selección de Cotocollao. Hasta que le encuentre esa fotito. A ver. Ahí están en cuclillas. Ya mismo le ponemos. De izquierda a derecha. No, todavía. En la selección de Cotocollao, Nelson. Creo que un poquito más antes. Más antes, Nelson. Bueno, les leo. Ahí están en cuclillas, de izquierda a derecha, Pedro Moncayo, Germán El Paloma Cruz, Raúl Quinteros, Pablo Pazmiño. No, ese es el Milán. Hay otra foto de la selección.
A ver, Pedrito Moncayo, Germán el Paloma Cruz, Raúl Quinteros, el Cerdita, Pablo Pazmiño, René Espino Morillo y José El Gori Aguilar. Parados, Guillermo Vaca, quien luego jugaría en el América Profesional. Ahí están. Pepe Cueva, Plutarco Torres, Eduardo Ñato Velasco. Les leo de. No. Más antes. Una más antes. Ahí. A ver, nuevamente les leo. Ahí están en cuclillas, de izquierda a derecha, Pedrito Moncayo, Germán el Paloma Cruz, Raúl Quinteros, el Cerdita, Pablo Pazmiño, René el Espino Morillo y José El Gori Aguilar, que en paz descanse. Parados, Guillermo Vaca, quien luego jugaría en el América Profesional, Pepe Cueva, Plutarco Torres, Eduardo El Ñato Velasco, Luis Enrique Moncayo, hermano de Pedro y Ernesto Peña. Ausente en ese espacio al lado del Neto, Byron Bermeo del Kennedy. Con esta selección fuimos a jugar partidos amistosos en Perucho y Atahualpa, así como en la costa ecuatoriana en Manabí, como preparación para los torneos interbarriales. El colectivo azul de la cooperativa Quito de Aníbal El Chicha Castillo era nuestro transporte oficial. En la calle Santa Teresa también vivían Mauro, Elizabeth y Margarita Trujillo, David Grijalva, René Viteri, los hermanos Kawasaki, más conocidos como los Kawasaki, los hermanos Nieto, conocidos como los Cucos Nieto, Julio Barberis, Patricio Montenegro, el inmortal, un inquietoso que nos reunía en ocasiones especiales para darle serenos a las enamoradas, conjuntamente con varios amigos. Eran memorables las serenatas a su enamorada, quien vivía cerca al hospital de Lea, o Liga Ecuatoriana Antituberculosa, actualmente el hospital Pablo Arturo Suárez. Llegábamos al destino elegido y para que se despierte la bonita nos poníamos a practicar una onomatopeya de los burros, de los jumentos. Rebuznábamos tan fuerte que se despertaban de todas las casas adyacentes y nos mandaban insultando. Pocos serenos llegaban a buen ánimo. Vive el relajo. Copando toda una manzana entre las calles Unión y Progreso, Lizardo Ruiz, Emilio Bustamante y José María Guerrero, frente al parque de la iglesia estaba la quinta de la familia Flores, con las famosas gemelas, Mariana y Gloria, la menor Nancy y los varones, Fernando el Negro, Jaime el Chato, Julio el Cuñado. Tenía una prima muy hermosa, Fanny Mesa, quien venía a pasar vacaciones en la villa. Su madre era doña Rosita y vivía con ellos la tía Inesita, una mujer muy velluda, quien hubiera calificado tranquilamente para azafata de cubana de aviación. En la calle Santa Teresa, calle oriental del Parque 22 de Agosto, vivían los hermanos Boada, Jorge, Aníbal, Eddie, Georgina y Lili, cerca de la escuela Manuelita Sáez en el Parque de la Iglesia. Igual frente a la casa también de las hermanas Miriam y Nancy Muñoz, cuyo padre tenía un bus de transporte escolar. Eddie tocaba la guitarra y cantaba las canciones de la época, era la voz principal del conjunto de música que se formó con el Cautín Mosquera, el Toño Montalvo, mi hermano Blasio y el flaco Hernán Soto, primer ejecutor de la batería y que perteneciera a Los Príncipes, al grupo Galleta, y era el músico obligado para acompañar a los artistas internacionales como Camilo Sesto, Leodán, Tormenta, Jinsus, en sus giras por todo el país. Calidad del flaco, nacido en la Corporación de Venus. En el Parque Sodiro se encuentra la Capilla de la Virgen del Rosario del Amparo, considerada la más antigua del sector. Funcionaban también la Escuela Juan Figueroa, actual Patrimonio de la Humanidad. En las calles José Figueroa y Santa Teresa son hasta la actualidad las 4 esquinas donde se reunían los muchachos de las familias Mora, Duque, Ayala, Andrade, Cruz, Parra, Lainez, Almeida, Morillo, Campaña, Donoso, Cobos, Ortega, Garzón, Peña, Rivadeneira, Moreno, Carvajal, Guerrero, Espín, Tapia, Cárdenas, Villagómez, Machado, Gómez, Rodríguez. Usaban los pantalones acampanados, ponchos y cabello largo. Guitarreaban y cantaban repasando las canciones para los serenos a las pretendidas guambras. En ese sector funciona aún desde aquellos tiempos la Sociedad Funeraria de Cotocollao, que permanecería por muchas décadas y era y es el sitio obligado para la velación de los restos mortales de quienes se nos adelantaron. Vivían también 2 señoras enfermeras, Guillermina Romero y Fabiola Grados, quienes atendían a los enfermos de turno. Guillermina tenía una linda voz y contribuía en las misas cantando, además era profesora de religión. Una historia de amor, una tragedia. Serían Aníbal Boada y Miriam Muñoz, pareja de enamorados a quienes les hacían la vida imposible para que no mantuvieran esa relación. Había sido tan fuerte la oposición, sobre todo de la familia de Aníbal, que un día decidieron irse juntos de este mundo.
Se habían acurrucado dentro del auto de los Boada un Studebaker de 1958 color beige con marrón. Habían prendido el vehículo con una conexión del tubo de escape hacia adentro, envenenándose con los gases tóxicos combustionados, estacionados en la vía Anono junto a los famosos hornos de ladrillo, donde dizque vivía el diablo. Fue realmente una tragedia en este apacible sector de la ciudad, pero que sirvió para que los padres de familia reflexionaran y tomaran como ejemplo esta desgracia para ser más permisivos con las hijas principalmente. Un duro golpe para todos quienes manteníamos esta amistad con las dos familias. Y la vida continuaba. En la Lizardo Ruiz de Emilio Bustamante, cerca al parque de la iglesia, donde... acá está mejor, para poder leer. Gracias, ahí. En la Lizardo Ruiz de Emilio Bustamante, cerca al parque de la iglesia, donde oficiaba misa el famoso curita conocido como Látigo Negro, vive la familia de Osvaldo Tuazo, mi compañero de colegio, quienes eran introductores de ganado. Proveían de carne a las varias consignaciones del pueblo, así como la fábrica de embutidos Yuris, sobreviviente actual del tiempo y del espacio. Esta familia, los Toazo, tuvo también la virtud de siempre ser los priostes de las fiestas del Inti Raymi. Colaboraban con la yumbada para sus trajes y sus presentaciones, haciendo posible que hasta hoy se mantenga esta hermosa tradición ancestral. Más abajo vivía el gato Carlos Cadena, tigre para el baloncesto, quien llegó a ser piloto de la FAE y luego fallecería en un accidente aéreo. Nos dejó muy temprano el Carlitos. En Emilio Bustamante y Libertador funcionaba la fábrica de licores Martelli, de propiedad de las familias Zúñiga y Arboleda, quienes algún año que me arriesgase a solicitarles un óvulo para los uniformes del Everton, nos dieron un equipo completo para 18 jugadores, con la publicidad de su empresa en el pecho. Gran gesto. Y el oficio bien hecho también. Por la Lizardo Ruiz de Alfareros vivía la familia del Tacho Pérez, cuya hermana Teresita estudiaba en el Colegio de América y era una linda trigueña. Vivían por el sector del Colegio Alberto Mena, Yolanda La Negra Rodríguez, Preciosa Morocha, estudiante del 24 de mayo. María del Carmen La Meme Almeida, del Manuela Cañizares y enamorada del Negro Minda. Los hermanos Luz Elena, Enrique, Mónica, William y Ana Cárdenas Mosquera. También los hermanos Andrés y Patricio Robadeneira, compañero del colegio técnico. De la familia Cárdenas Mosquera recuerdo a su padre don Enrique como un hombre de fuerte carácter, colorado y pequeño, al que tocaba rogarle con semanas de anticipación para que dé permiso a sus hijas para nuestras humoradas. Cuando no quería solamente decía negativo. Y borra y va de nuevo. Su hija Luz Elena, hermosa y tierna mujercita, fue la madrina eterna del querido Everton, siendo reina y señorita de deportes por varios años. Mantengo aún la amistad muy fraterna y sincera con toda su familia, y para mi suerte es la hermana que nunca tuve. Por el sector de la plazoleta de Cotocollao, más conocida como La Plazuela, estaban las familias tradicionales del barrio. Los Castillo Salazar, con Fabiola de Paredes, Aurelia de Terán, Teresa de López, Irma de Mosquera, Maritza de Moscoso, Hernán el Chamba, Aníbal el Chicha, Víctor Hugo el Chugo y Abel el Abelo. Su madre, doña Lucrecia, tenía la tercera mejor dispuesta del sector con el famoso Roque, su ayudante, el as del machete y del hacha. Era obligatorio comprar la carne y sus derivados allí. Como en vacaciones mi mami me enviaba a hacer las compras, aprendí con doña Lucrecita, o mamá Luquita, como le decían, los diferentes tipos de huesos, de aguja, de costilla, la chuleta, el hueso blanco y la infaltable carne de gallina de campo, variedad que abundaba en esas épocas. Al frente de ellos vivían las hermanas Villena, Amparo y Marlene, otra preciosa chivita, quienes también participaban del movimiento independiente juvenil. Funcionaba el restaurante Tívoli, en plena plazuela de Cotocollao, calles 25 de mayo, entre Manta y Rumurco, donde también se presentaría la parca para llevarse la vida de Pablito Rodríguez, hermano de Enrique el Chino Rodríguez, compañero de colegio, en un confuso incidente con algunos malandros. Un gran golpe para todos quienes les conocíamos. En las calles Manta y Pedro Freile funcionaba el primer camal de Cotocollao por muchos años, para luego ubicarse en la Plaza Guayaquil. Este espacio quedó los siguientes años como el mercado, pequeño pero bien surtido. Actualmente sirve para reunión de las personas de la tercera edad. Vivían también los hermanos Gámez, con Fernando, compañero luego en el colegio Dillon, Patricia, Elizabeth, Marcela, Grace, que también participaban en el movimiento independiente juvenil. Una de las familias Salazar, con Margot, Graciela, Alba, Jaime, Vicente, Edmundo, Segundo. Estaban los Pérez Gualotuña, con Lolita, Luz, Lucrecia, Jaime, Ángelo, Mario. El conocido Jai Pérez, otro inmortal, tenía un lindo Camaro blanco con un adorno azul, único modelo en este barrio. Otra familia Salazar tenía el depósito de aguas y gaseosas con los amigos Germán y Patricio. Estaba Rosita Mosquera, quien tenía el molino donde vendía granos, harinas, víveres, a media cuadra de la plazuela,
y una sobrina muy bonita, la Lupita, quien venía a pasar vacaciones en el pueblo, como ella decía. En plena avenida La Prensa vivían los Cantuña, quienes eran hábiles sastres y aficionados taurinos, con Aníbal el Pluma, Osvaldo, Jorge y Miriam, y una preciosa Miriam, una preciosa chiquilla. Estaba el maestro Jaramillo, quien tenía el billar frente al Teatro Imperio, atendía con sus hijos, a quienes les decíamos simplemente los pelados. ¡Tiempo pelado! O ¡arme pelado! Eran las frases cuando jugábamos la villa o el billar. Hoy don Jaramillo y familia son prósperos comerciantes con edificios propios en el noroccidente de Pichincha. Donde era el billar mantienen una grande ferretería. Recuerdo que con el Gori José Aguilar, que en paz descanse, siempre andábamos retándonos a las 30 carambolas de una mesa de billar. Me ganaba él, le ganaba yo. Y a veces hasta jugábamos a la segura, o sea, sin plata. Seguros que le ganábamos al contrincante, audaces. Y si perdía, a decirle a don Jaramillo, le debo con toda la vergüenza del mundo. Claro que un par de veces nomás nos aguantó. Después nos pedía que le mostráramos las monedas y nos dejaba entrar. En este billar nos dábamos gusto escuchando las canciones de la época, ya que sonaba la famosa Radio Melodía, canal 740-20 KB, con arco esponjoso y sonido de cristal, la juventud a todo volumen. De este billar recuerdo la famosa grada, donde se reunían los vagos a tratar de cambiar el mundo, a compartir sus anhelos, sueños y utopías, en interminables sesiones llenas de calor y amistad que perduran hasta hoy. Me honro con su amistad incondicional. Los Paredes con Enrique como jefe de familia, dueños de algunas bodegas de víveres. Los Moscoso, quienes tenían un bar-restaurante en plena Pazuela, siendo Jaime, mi compañero el técnico Mena, y su preciosa hermana Lourdes. Don Víctor Ron, padre de Jorge el Toti, quienes tenían la infaltable rocola Gurlitzer en la plazuela, donde el pan grande risueño ponía a todo volumen Maries, mi amor, y volaba a visitarle a la casa la Marisa Castillo. Estaban los hermanos López, Manuel el Diablo, Marco, Pablo, Jimena, Yamil. En la Pedro Freile y Rumiurco vivían los hermanos Galarza, Donoso, Wilson, Inés, Adriana, Marcelo, Amparo, Jaime, Marco, Elena y Raúl. Junto a su casa había otros baños calientes propiedad de don Yantuy. Vecinos eran también los Flacos Alarcón, Fabián casado con Cecilia Moncayo y José. Además la familia Badalona, con Edgar el Angelito Deportivo, Sancho y más hermanos. En la Ampudia, calle de la Escuela Pablo VI, estaba la familia Aguilar con Edgar el Charlón, Óscar, Jaime el Huesos, Patricio el Pocho, José el Gori Aguilar, José el Gori, el Coné, Zoilita y Azucena, hijos de don Viterbo. Vivían cerca los hermanos Cumba con Telmo y Germán, así como un gran amigo guitarrista, billarista y tigre para el ecuabuelín, don Germán Lima, el famoso tío Lobo, que en paz descanse, infaltables en los serenos a las pretendidas. En la avenida La Prensa, cerca de la plazuela, estaba el famoso restaurante de Mamá Marieta, madre de los Carrera Alastra con Nelson, Gonzalo, Edgar, Washington, René, a donde acudíamos luego de los partidos de fútbol. Ganemos, empatemos o pierdamos, como eran las frases populares. Mamá Marieta preparaba los ricos platos de tortilla con chorizo, menudo, un rico hornado y se matizaba con la cerveza generalmente y colas. En la rocola Gurlitzer recuerdo que se ponía un sucre y elegíamos dos canciones. Yo siempre le pedía un sucre al fierrero y marcaba K9, vamos a platicar de los socios del ritmo, y J5, nuestro juramento de la inolvidable JJ. Por el sector vivían también la familia Simons, con Rita, otra entusiasta del movimiento independiente juvenil, así como Gustavo Torres, compañero del técnico Mena, y su hermano Byron. En la 25 de mayo, Juan Garzón vivía la familia Machado Sandretti, con Jenny, Osvaldo, Ferdinando, Julio Jaime, Patricio Lorenzo y Roberto Mar, en cuya casa se fundó el Everton, y disfrutábamos de las memorables humoradas desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, al son de los graduados, Don Medardo, los hispanos, los corraleros del Majagual, los melódicos, Eduardo Zurita, grandes cultores de la cumbia. Poco a poco saldrían la salsa y el merengue. Bailábamos también al son de Gary Glitter, el Gran Fan, Santana, The Doobie Brothers, Bashman Turner Overdrive y otros grupos anglosajones. Para la caída del crepúsculo poníamos el disco long play de Los Ángeles Negros, lado y lado, para poder declararse, hacerse de a buenas o entrarle a la chiquilla que nos gustaba. Estas lentas baladas nos servían para trenzarle los dedos a la pollita, ya era un gran avance. Inolvidables nuestras mocedades. Junto a ellos vivía la familia Endara Michelena con Norma, Betty, Osvaldo y Gustavo, quienes al poco tiempo de conocerlos se trasladaron a vivir en la Ciudadela de la Florida cuando terminaron de construir su casa.
El papá Osvaldo era aerotécnico de la FAE. Cerca de la Libertador vivía la familia Granda, quienes eran los reyes de la pirotecnia, vecinos de los Pacheco. Eran los obligados proveedores de las camaretas, buscapiés, vacas locas, castillos, voladores y más artefactos con pólvora. En cada celebración tradicional, religiosa o de cualquier otro festejo, admirábamos estas luces fugaces y ruidosas. Más al sur estaban los flacos Granja, Leonardo, Orlando, Guillermo, el famoso Willis. Vivía también Fabián Dava, los fundadores del Everton, los Mayorga, Manuel y Rafael, Juan y Lupita Ceballos, la familia Centeno con Patricio, Paco y la Bachita, otra chivita preciosa. Se dedicaban a vender el fuerte, las famosas puntas de Calacalí. Estaba también el peluquero Aníbal Espinosa, de bigote y de un lunar grande en su mejilla. En la esquina de la 25 de Mayo y José Figueroa había un señor de apellido Moreno, quien pintaba su casa de colores blanco y rojo a rayas verticales. Le conocíamos como el nacionalista. Ahí vivía la familia Peña Herrera con Raúl, Ramiro, Antonio, Homero y David. Hacia la plazuela estaba la familia Herrera Ojeda con Pepe, Leonidas, Bélgica, Cosme, Rigoberto y César. Cerca vivían Juanito y Lupita Ceballos, así como la familia Carvajal, con Pablo, el Chino, Jesús y 3 hermanas. Estaban las familias Cisneros Mosquera y Oñate Mosquera. Kenton Torres, el eterno sacristán de la capilla del Alfonso del Hierro, también vivía por ahí. Estaban los Mayorga con Rafael y Manuel, que en paz descanse, Margarita y Fabiola, quien acaba de fallecer. Manuel tenía una volqueta de trabajo en la que algunas veces le acompañamos a traer el trago de Nono y Calacalí. Este Manuelito, cuando estaba en tragos, se metía con volqueta y todas las canchas a molestar y no dejar jugar. Era un caso. Y en la esquina de la 25 de Mayo con la Libertador, mi calle, estaban frente a frente 2 salones, cada uno con su respectiva rocola. Al frente de esos salones vivía el Chato Silva, compañero del técnico Mena, quien siempre llegaba perfumadito a clases. Su padre era peluquero. Este compañero nos vivía cantando que si no estudiábamos quedaríamos hechos lepra. En la 25 de Mayo, entre las calles de José Figueroa y Libertador, se ubicaban varios depósitos y tiendas en las cuales se vendían artículos de barro, muy bien elaborados, ornamentales y de variadas formas y colores, por lo cual a este lindo barrio, pueblito en esa época, se le conocía como el de los Rolleros. La Casa del Pueblo, ubicada en la Unión y Progreso y Avenida La Prensa, acogía al Centro de Salud número 8. Funcionaba también el Instituto Municipal de Corte y Confección, 22 de agosto. Aquí, Fausto Segovia Baus, sociólogo y hombre de letras, quien fue ministro de Educación, organizó la Asociación Cristiana de Jóvenes de Cotocollao, el IMCA de Cotocollao. Se apoyó con los hermanos Herrera Arauz para este propósito, Nelson, Daniel y Francisco. También como parte de la historia y como un ícono de Cotocollao está la Quinta de la Marquesa de Solanda, donde el mariscal Sucre venía a pasar vacaciones luego de sus jornadas libertarias. Hoy este inmueble patrimonial representativo de la ciudad y el pueblo acoge a la administración zonal Adeliza del municipio de Quito. El Colegio San Ignacio de Loyola, que hoy alberga la biblioteca Aurelio Espinosa Poli, estaba cerca del barrio Rumiurco, el más lejano del pueblo. Este colegio estaba frente a un retiro de las Madres Franciscanas, donde acudíamos infalibles los sábados en la tarde para recibir clases de catecismo y luego el premio, una rica miel de abeja con pan. Por ahí también es que vivía el Guagua Diablo. En ese barrio vivía mi compañero de colegio Jorge Washington Fernando Valencia, su hermana Silvana, otra preciosa morocha, y Rodolfo, Guillermo, María Augusta, Jacqueline, Carlos, Claudio y José. Por el lado de la Plaza Guayaquil, sitio donde estaba el segundo camal de Cotocollao y la fábrica de embutidos Yuris, estaban los hermanos Argüello, Ramiro, el famoso Pepe Argüello, un jugadorazo de fútbol que por obtener una profesión y no tener ambiciones de jugador profesional no jugó en ningún equipo de primera en nuestra ciudad. Era realmente un lujo verle jugar a este gran amigo. Estaban también sus hermanos Edwin, Javier, Álvaro y las hermanas Mónica, una de las guambras más bonitas del barrio, señorita Deportes algunas veces y Ruth, otra preciosa azúcar. Su padre, don Gustavo Argüello, fue muchos años secretario de la Liga Deportiva Parroquial de Cotocollao, sobre todo en las presidencias de don Carlos Aguirre Moya, quien fue concejal de Quito, un dirigente ejemplar y nos dejó muchas enseñanzas a todos quienes hacíamos deporte.
Los hermanos Nichols Burgos, Carlos, Abelardo, Rosita, Maribel, Narcisa, Olga, entrañables amigos que son esas amistades que perduran con el tiempo. La familia Manzano con Patricio, Miguel, Marianita. Los Enríquez, Manuel, Elena, Pilar y Marta, vecinos de los Valareso, Manuel y Carlos, cuyos padres eran dueños de la papelería Amazonas. Vivían por este sector también Alfonso El Punto y Surieta, gran amigo y buen jugador de fútbol. Igualmente ya en la prensa los hermanos Risueño Garrido con Carlos el Carlín, Manuel el Negre, un altote Gonzalo, el Pan Grande o Señor del Árbol, Fausto el Tetón y sus hermanas Bachita, Conchita, Laurita, la Chaveque. Eran dueños de la panadería del barrio y también de los baños calientes a donde acudíamos a refrescarnos en agua casi hirviendo luego de los partidos de fútbol. En mi calle La Libertador, cerca de la calle 25 de Mayo, vivía don Alfonso Morán, tío de mi compañero del DIL, don Jorge Ignacio Morán Rosero, quien solía pasar vacaciones en esta casa y a veces me invitaba a cosechar las frutas que cultivaba su tío, como los aguacates, los chamburos, las guavas. Vivía también en el sector cerca de la Bellavista un gran amigo, compañero del fútbol y luego del Banco Central. Su padre Miguel fue arquero del Deportivo Quito en la época romántica de nuestro fútbol y él fue integrante de las juveniles de Liga, llegando a debutar en primera con el equipo donde jugaba Néstor Doroni. Luego conoció en Manta quien sería su esposa Chavica y llegó a jugar en el Manta también. Es Miguel Ángel Roballo Páez, excelente jugador de fútbol, de carácter fuerte, un tanto belicoso, pero por el calor del juego vehemente, sin claudicar, siempre ganador. Hasta ahora nos damos gusto entrándole a la pelota. Movimiento Independiente Juvenil. Las hermanas Mosquera, con Fabiola, Rocío, Cecilia, quienes fueron compañeras en el famoso Movimiento Independiente Juvenil creado por los hermanos Almeida, con Patricio, Alejandra, Julia, dueños del restaurante Cambahuasi, en la avenida La Prensa y Sabanilla. Participaban en este movimiento también las hermanas Villena, Marlene y Amparo, las hermanas Maritza y Irma Castillo, Miriam Cantuña, Fausto el Caucho Ayala, Benjamín y Lupita Ayala, entre otros. Los hermanos Rodríguez Naranjo, con Yolita, Cecilia, Enrique de Jesús y Lupita, vecinos de los Almeida. Este movimiento tenía como base fundamental la solidaridad, principalmente en épocas navideñas, puesto que durante la época nos trasladábamos a los diferentes pueblitos o vecindades cerca del barrio, como el Cangagua, caserío que quedaba pasando el cerrito Undumurco, más conocido como El Huevo, cerca de lo que hoy serían los accesos a las Roldós y Pizulí. Allí entregábamos a los niños fundas de caramelos, juguetes de medio uso y ropita usada también. Igualmente a los padres les llevábamos productos de primera necesidad, amén de algunas golosinas, enlatados y embutidos que sabíamos de antemano no consumían en el diario vivir. Era una gran tarea de todo el año recoger lo que más serviría para estos infantes de escasos recursos económicos. Una vez cumplida la entrega y deleitarnos al ver muchas caritas sonrientes por lo menos una vez al año, regresábamos con más ganas de mejorar la entrega el próximo año. Claro, eran viajes de horas, pues lo hacíamos a pies y por caminos de herradura. Hoy nos demoraríamos una media hora en automóvil. Llevábamos nuestra mochila, morral y cantimplora para el viaje. Era realmente una sensacional experiencia caminar tanto para hacer el bien a los demás necesitados. Teniente Bermeo, gallero y juez. Ahí lo tienen. En la avenida La Prensa, a unas 2 cuadras de la plazuela, estaba la famosa gallera de Cotocollao, propiedad de don Amado Villalobos, sitio donde mi padre empezó a frecuentar y le dio por criar gallos de pelea. Se compró un armatoste de madera, compuesto por 8 jaulas, donde tenía sus respectivos gallos. Al principio era un aficionado o jugador más, pero con el tiempo y un buen domingo, al faltar el juez de siempre, le propusieron a mi padre que sea el juez. Aceptó por unos meses nomás, pero la verdad es que el teniente Bermeo duró como 20 años al frente de la juzgada de las peleas. Casi no lo veíamos los domingos, pero siempre venía feliz de entrada la noche, desde el mediodía, ya que tenía unas ganancias económicas muy buenas. Era casi otro ingreso para nuestro hogar. Por eso a mi hermano Blas y a mí no nos molestaba. Más bien nos gustaba entrenar a los giros colorados, cenizos, pintos y más gallos que mi padre poseía. Les sacábamos a corretearles por la calle, les agarrábamos, les hacíamos el número 8 entre las piernas, los revoloteábamos. Lo que más me gustaba porque les alzaba un par de metros procurando que caigan parados. Faltando 2 o 3 días para las peleas, mi padre les daba carne cruda, hortalizas, más ración del maíz quebrado para que vayan fuertes a las peleas. Y este video que está muy bien puesto ahí. Cuando asistí a la gallera nunca me gustó que les pongan esas calzas de cacho al principio y luego metálicas, porque muchas veces vi caer muertos
los gallos al primer revuelo. Si no, se herían salvajemente y cuando caían groguis, los levantaban, los alzaban por las alas y les soplaban trago, las famosas puntas. Un tormento para las aves, pero eran las costumbres de la época. Al gallo que ponía tiempo, es decir, cuando le mataba al otro antes de los 2 minutos de pelea, su dueño tenía premio especial. Escuchaba las famosas apuestas: voy colorado, voy cenizo, pago 12, pago 8, pago doble. Las apuestas se transaban en los primeros toques o revuelos de las aves. Esa gallera apestaba a trago y parecía una fumarola por la cantidad de humo de tabaco que había. Era un ambiente extraño para mí, pero emocionante por la vehemencia de los galleros, la crueldad manifiesta para con las aves, pero recompensada por las ganancias de mi padre. Nos turnábamos cada domingo, mi hermano Blasio y yo, para traerle a papá a la casa. De repente, por no decir muy rara vez, no podía rechazar las copas que le brindaban, pero jamás le vi a mi padre en estado fuera de lo normal. Nunca se juntó con don Libardo o con don Liborio. Se cuidaba mucho, era un hombre metódico, sano, sin vicios. En casa nos deleitábamos escuchando a sus orquestas de solistas preferidos: Ray Conniff, Paul Muriel, James Last, Mantovani, Carabelli, Geralber y la Tijuana Brass, Fausto Papetti, así como los temas inolvidables de las películas como Doctor Chivago, El último Moicano, Un hombre y una mujer, Los 7 magníficos, El graduado, 2001, Odisea del espacio, Romeo y Julieta, Hello Dolly, Cowboy de medianoche, Leyenda de la ciudad sin nombre, Dos hombres y un destino, entre otras. En sus mocedades, mi padre fue primera voz del trío Los Indianos por los años 50 y también artista invitado a las programaciones de Radio Quito, La Voz de la Capital. Sus pasos de farándula se terminaron cuando conoció a su Marinita, mi madre, el amor de su vida. Ahí está mi padre en una foto de Radio Quito de los años 50, empezando los años 50. Como les decía, fue primera voz de Los Indianos, pero no duró mucho su andar con la farándula, porque ya le conoció a mi mamita. Ahí se acabó todo. Marchó el cenizo. Algún año que no lo recuerdo, mientras mis padres fueron a la playa en goce de vacaciones, organicé una fiesta en mi casa, en la Libertador 322 y Pedro Freile, con toda la gallada y las guambras del barrio. 2 Morillos, Cristina La Cachita y Rocío. 2 Cárdenas, Luz Elena y Mónica. 2 Trujillo, Elena y Margarita. 2 Argüello, Mónica y Nancy. Mónica y Ruth. 2 Villagómez, Berta y Amparo. 2 Torres, Mercy y Norma. 2 Suárez, Marcia y Rocío. También a veces estaban la Bacha Centeno y Nancy Zárate. La sala de mi casa tenía 2 focos a los que les forrábamos con papel crepé color rojo y azul, simulando ser una discoteca. Mientras nos dedicábamos al bailache, el Negro Minda, el Miguel Roballo y el Eduardo Espín se habían dado el trabajito de agarrar un gallo de pelea y previamente habían hecho hervir agua. El rato menos pensado entran con el gallo ya listo para comerlo, sirviendo a los invitados e indicando que era uno de los gallos más representativos del pueblo. La gran pizza que nos armamos mi hermano Blasio y yo cuando mi papá se dio cuenta que le faltaba un gallo de pelea fue inolvidable, del padre ese amor nuestro. En otra de las pocas fiestas que organizé en mi casa, igualmente forramos los focos con papel crepé de color azul y rojo. Entonces llega mi hermano Blasio, quien quedó como jefe de la casa, y se pega desagradable sorpresa. Marchó la fiesta, a cargar los discos y a buscar otra casa, por no pedirle permiso. En otra fiesta, pero en la casa de Roberto Machado, en la calle Santa Teresa, cerca del parque principal, alguna vez nos quedamos solamente los hombres y con algunos traguitos adentro, se me antojó bailar esa famosa canción de Elton John denominada Funeral para un amigo, que no era bailable. No se me ocurrió sino irme sacando la ropa emulando un striptease y bailando cadenciosamente me quedé yucho, viringo, desnudito en pepas. Grandes aplausos y felicitaciones. Pero lo mejor vino después de unas 2 horas. Ahí recién me devolvieron la ropa. Acurrucado en un rincón, tapándome con las cortinas, soporté el frío y el humor negro de mis panas, del barrio, del Everton, de la extraña sociedad. Eso pasó, por eso les cuento. ¡Qué ricos vagos! Vamos a los vagos. Era una enorme gallada que generalmente se reunían en la grada de la segunda puerta del billar de Don Jaramillo en la Prensa, y luego se juntaban por las fiestas de Quito y también por Navidad. Era la jorga de los famosos vagos de Cotocollao y sus alrededores. Mi hermano Blasio, los hermanos Bustamante, Armando y Marinita, los hermanos Zuquilanda, Patricio, Nelson, Rodrigo y Janet, los hermanos Cantuña, Pepe, Jorge, Osvaldi y Aníbal el Pluma, los hermanos Paz, Patricio y Jorge, los hermanos Mosquera, Marcelo el Tito,
Alejandro y Paco, Galo el Loco Quito, Rubén el Gordo Proaño, Fausto el Caucho Ayala, los inefables hermanos Machado Sandretti, Ferdinando Osvaldo, Julio Jaime y Patricia Lorenzo, el Chito Paredes y sus hermanas las Pamelas, hijas de ese insigne pintor don Diógenes Paredes, Laura, Gloria y Antonio Montalvo, María Romo, Edi Boada, Jorge el Cautín Mosquera, los hermanos Mantilla, Eugenio Zoila, Nelson y Francisco Herrera Arauz, Manuel el Manuco Andrade, el Pelos Enrique Hernández, Milton Andrade, que en paz descanse. Era muy emocionante verlos alrededor del obelisco de Cotocollado, tomados la plazuela, cantar las canciones de la época, de los conjuntos españoles, argentinos y demás grupos de moda. Y más tarde, al calor de los nísperos, formar un enorme coro y entonar la música nacional. Galo Quito y Edi Boada fueron los primeros en sacar su pasaporte y viajar allende los mares en procura de un mejor futuro. Galo al país continente, Australia, y Edi a los United States. Era clásico escuchar su silbido característico, que lo hacían para llamarse, acercándose a la casa de cada uno, convocándose para las interminables tertulias, o cuando el Nelson se hacía presente para llamar la atención de la María de Lourdes a media cuadra de mi casa. Son vivencias que nunca se olvidarán. Mención especial para Nelson el Loco Herrera, un ex compañero del técnico Mena, hombre muy inteligente y hábil para la electrónica que recién empezaba a despegar hasta convertirse en un científico e inventor de muchos aparatos y artefactos. La revista Vistazo reconoció sus valores de inteligencia y le hizo un par de reportajes en su vida, reconociendo sus incontables premios obtenidos gracias a su talento. A algunos alumnos del colegio nos enseñó a elaborar un radio de galena que cabía en una caja de mentol. Se escuchaba en las noches de las radios colombianas más potentes que las nuestras. Su hermano Francisco siguió la carrera de periodismo, es un connotado colega. Y su hermano Daniel, ya crecidito, es un gran amigo y colega de estos empeños. Aquí están los hermanos Herrera Arauz. Un aplauso, por favor, para Nelson y para Daniel. Seguimos con el pulguero. A media cuadra de mi casa, en la Libertador y frente a María Romo, vivía don Rubén Terán, profesor fundador de la Escuela Paulo VI, con doña Gloria Salazar y don Leonidas Matabay. Rubén estaba casado con Aurelia Castillo y su padre era propietario del famoso imperio mejor conocido como el Pulguero, que realmente hacía honor a su mote, sobre todo por las 4 gradas al fondo a la derecha, a manera de galería. Este teatro en esa época estaba al frente de la cancha, a desnivel donde se jugaba la primera categoría en una calle sin nombre, hoy es la calle San Carlos. La entrada de este cine atendía a un indígena otavaleño a quien le conocíamos como el Apache o Sombrero Veloz. Siempre le hacíamos descuidar y nos entrábamos sin pagar los viernes en la noche. 2 de nosotros le ofrecíamos un cigarrillo. Nos tardábamos en encenderle el mismo, porque el uno le prendía el fósforo y unos cuantos soplaban el fósforo. Situación que aprovechamos para que la mayoría entrara de pavos. Era un goce cada vez. Hasta le ofrecimos hacerle jugar en el Everton, pero igual entrábamos gratis. Como una inolvidable característica anunciaban las películas con un altavoz a todo volumen, con la música de los tríos mexicanos y el infaltable Leo Dan. Se escuchaba en todo el barrio. Ahora cada vez que escucho una canción de Leo Dan, de los Tres Reyes, de los Tres Haces, de los Panchos, de Javier Solís, enseguida me acuerdo del famoso Teatro Imperio. En temporada de carnestolendas, era clásico ir con las famosas bombas infladas con agua y lanzarlas con fuerza hacia el tumbado del cine, para mojar al que sea. Nadie se salvaba, a veces suspendían la película y antes de saber qué iba a pasar, a correr se ha dicho. Qué ricos guambras estos del Everton, eso hacíamos nosotros. Personajes diferentes, anecdóticos. Como en todo barrio y sociedad, también están esos personajes que no necesariamente los recordamos con agrado, pero son testigos de la época. El Loco Vicente, de quien no recuerdo su apellido, fue compañero en el técnico Mena, y quien lamentablemente se dedicó a fundear, es decir, espérate, cuando hable del Everton, se dedicó a fundear, es decir, ponía el cemento de contacto dentro de una funda plástica y metiendo la cabeza en la misma aspiraba ese tóxico y se drogaba de esa manera. Su salud se fue deteriorando paulatinamente. Vivía de la caridad, robaba pequeñas cosas en las tiendas, caía detenido, salía con facilidad hasta que la parca se lo llevó. El Loco del Árbol vivía a ratos en un árbol que colindaba con una quebrada donde actualmente son las calles Machala y Rigoberto Heredia, cerca de la casa de las hermanas Berta la Gata y Amparo la Coca Villagómez.
Era un zapatero que no hacía mal a nadie, simplemente eligió trabajar en su oficio de esa forma. Su nombre es José Rodríguez. Estaba el Robaire, un hombre bajito, sambo, casi siempre andaba andrajoso, descalzo. Frecuentaba la piscina donde hacía sus ejercicios. Se paraba en medio del campo y aspiraba con mucha dificultad el aire. Seguramente tenía alguna afección respiratoria. Hacía sus necesidades a vista de todo el mundo mientras solía cantar en voz alta. Recuerdo de su repertorio que incluía la canción de Charles Aznavour, y por tanto yo no te dejaré de amar. En cada fraseo aspiraba enormes cantidades de aire. Era una nota. El Guagua Diablo, un muchacho que vivía por Rumiurco con un rostro muy peculiar, tenía las orejas medio puntiagudas, su nariz pequeña, sus ojos saltones, realmente impactaba verle. Los muchachos le gritaban este apelativo, dibujaban una cruz en el suelo y la pisaban. Entonces este les perseguía para tratar de cogerles y retarles a trompones. Estaba el Guagua Burro, quien respondía con agresividad ante las señas alusivas a su apodo, y ya se imaginarán. Eran los guambras de los barrios Carretero de la Plazuela hacia el sur de la Avenida de la Prensa, del barrio Sodielos del Parque y barrio Campanario del sector de la iglesia principal. El Tatial, un guambra que molestaba a todo el mundo, vacilaba a todo el que pasaba y les retaba a trompones. No le hacían caso, ya le conocían. Era un caso especial. Enrique Beltrán, el Meón, vecino de los Machados, era tigre para miccionar donde le cogía la gana, sin disimular. De lejitos nomás se le trataba. Otro personaje era el Tanto Ayala, un tartamudo grandote, quien trabajaba como carpintero y era musculoso. Le encantaba retar a las pulsadas o a probar brazo, y generalmente ganaba. Decía que él era el santo, el enmascarado de plata, pero en su tartamudez se le entendía como tanto. Yo soy el tanto. Se reía en forma estrepitosa y los perdedores se consolaban remedando su entrecortado hablar. Hasta la fecha vive este último de los personajes anecdóticos de Cotocollá. Le vi el sábado recién aquí y sigue igual, sigue tanto. Costumbres del pueblo y más personajes. El Jueves Santo se acostumbraba a dramatizar el lavatorio de los pies en la misa de la iglesia parroquial con la colaboración de las familias Andrade, Mosquera, Espín, Cantuña, Cruz, Castillo, Romero, quienes representaban a los 12 apóstoles. En el Viernes Santo se presentaban los santos varones, tradición mantenida por las familias Salazar, Lastra, Castillo, Pazmiño, Yepes y Murillo. La víspera de las fiestas religiosas siempre nos deleitábamos con los famosos cohetes, castillos, ruedillas, vacas locas, voladores, y presenciábamos las habilidades de la familia Granda con sus estupendas creaciones pirotécnicas. En la Plaza Ojeda se acostumbraba el juego de la pelota de guante, con los cultores, Armas, Ricardo Herrera e hijos, Osvaldo Salazar, Leopoldo Carrera, los hermanos Tufiño y Luis González, a quien le llamaban el Sambo Chapo. Cotocollao tenía una afición generalizada por las peleas de gallo en la plazuela. Galleros de primera como Gavino Lastra, Flores Miro del Castillo, Víctor Ron, Julio Gualotuña, Amado Villalobos, Alberto Leiva, José Gualotuño, Clima Colima, entre otros, eran caseros, semaneros de la gallera de don Amado Villalobos. Mi gran amiga Conchita Risueño conserva la imagen, la milagrosa imagen del Niño Dios en el oratorio de su casa. Esta imagen original de Caspicara, heredada de sus antepasados, cuya devoción se ha transmitido de generación en generación, ha sido fiel testigo de la fe, culto y devoción de los feligreses. Los vecinos acostumbran a llevar esta imagen a las iglesias para las misas del Niño en Navidad. A esta fecha sentimos muy profundamente el fallecimiento de nuestra queridísima Conchita, mujer emblema del gran pueblo cuyas virtudes, amabilidad y don de gentes fueron recordadas, resaltadas y agradecidas durante su velorio en la funeraria de Cotocollao, en la plazuela que duró un día entero. Los mayores, sus hijos y aún sus nietos se dieron cita para el póstumo homenaje a quien en vida fue una mujer muy admirada y respetada. Descanse en paz, Conchita querida. La Plaza de Toros de Cotocollao se instalaba en un principio en el Parque de la Iglesia, es decir, la Plaza 22 de Agosto, y las posteriores corridas se las realizaba en la Plaza Guayaquil, con ejemplares donados por los pudientes. En las chinganas se exhibían las guapas vecinas, quienes donaban las famosas colchas, adornadas con premios, hasta con dinero, y disputadas generalmente por sus enamorados. Se destacaban enlazando a los toros Segundo Llanes, José Mosquera, Abel Castillo, Julio Mosquera, entre otros. El terminal del tranvía estaba ubicado en lo que es el barrio La Delicia. A la entrada de Cotocollao, en la avenida La Prensa, estaba el barrio El Carretero, de los Caucaras o de los Plazuela. El barrio de las Cuatro Esquinas, calles José Figueroa de Santa Teresa, es del Infiernillo, de donde se abastecían de agua de la acequia que bajaba desde el mismo Pichincha.
El barrio de la iglesia es del Campanario, la quebrada del Calvario cruzaba la calle de la Bomba de Gasolina y la plaza del Obelisco. Ya mismito les hacemos la lectura del Milán, queridos amigos. En los carnavales se enfrentaban los clásicos barrios Carretero contra el Campanario y Cuatro Esquinas, y a veces terminaban en Gran Quiñada. Luego, olvidarse las rencillas al calor de las puntas que traían de Calagalí y Nanegalito. La primera escuela fiscal de varones fue la Juan Figueroa y la de niñas la Manolita Sáenz. Habían 2 piscinas de agua helada, la clásica que estaba ubicada donde hoy es la Feria Libre de Estado de Liga, y la otra que la llamaban el Sambo Poggio, ubicada donde hoy está el Quito Tenis y Golf Club. Las actuales urbanizaciones y ciudadelas se han edificado sobre los graneros de Cotocollao, que eran las haciendas: Carcelén de la señora Carmen Angulo, Jarrín de la señora Blanca Jarrín, el Condado de la Curia, Singuna de Flavio Alfaro, San Rafael de Rafael Espín, abuelo de mi maestra Beatriz Espín, Bellavista del señor Dueñas, Santa Ana del señor Román, Atucucho del señor Barahona, La Concepción de Alfonso del Hierro. Alfonso Rubén Espín Lastra, nieto de Rafael Espín, quien era dueño de la hacienda San Rafael, estuvo muy relacionado con los políticos de antaño, los azules. Amigo de González Suárez, Flavio Alfaro, quienes pasaban vacaciones en su hacienda. Se crió con su abuelo conociendo los secretos del manejo de su propiedad. Doctor en lingüística, hablaba latín, griego, en su grado fue asistido por Aurelio Espinosa Poli. Profesor de la Universidad Central, Universidad Católica, de la Albuquerque de México, de la Tecnológica Equinoccial. Fue también autor del himno del Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar. Fue uno de los pocos paleógrafos titulados del país, el pionero. En la Universidad San Marcos de Lima tradujo muchos documentos históricos relativos a nuestra independencia, así como de la época colonial. De gran calidad humana, muy recordada por sus alumnos, fue profesor de Beatriz Espín, su hija y a la vez mi maestra, siendo igual de exigente con su especial alumna. Personajes que nos han dejado una huella de humanismo, capacidad y sobre todo honestidad. ¿Cómo nace la Liga Barrial de Cotocollao? Sería el doctor Luis Germán Romero Montenegro quien, contagiado el desarrollo del fútbol en la ciudad, que se lo jugaba en los diferentes barrios, en el año de 1962, empezó a acudir a las reuniones que la Federación de Ligas se realizaba en la sede de la Liga San Roque en la avenida 24 de Mayo. Luego, en 1963, se produce la primera reunión en el pueblo con los equipos Pichincha, Milán, Rosarino, Mariscal Sucre, Brasilia y Francelana. Redactarían el primer estatuto y reglamento afiliándose a la federación. El primer campeonato se inauguró el 28 de junio de 1963 con un solemne desfile y la participación de 7 carros alegóricos. Los primeros dirigentes fueron José Ricardo Morán, Julio Mosquera, Julio Espinosa, Jorge Guillermo Jiménez, Alejandro Castillo, Jaime Delgado, Carlos Enríquez, Patricio Araujo, Nicolás Flores, César Flores. Las primeras sesiones se realizaron en la Plazuela, en la Casa del Pueblo y en la Delicia, donde se efectuó el primer baile de gala en honor a la primera reina Marta Mena. El primer campeón fue el Milán. Aquí está el Milán. Ahí están algunos de los muchachos que les puedo reconocer. Está Mosquera, al lado no lo conozco. Jorge Cantuña. Al lado, no sé. Guillo Olmedo, ya. Les voy a completar los nombres. Darío Miranda, primo del Jaime Machado, Ñato Pazmiño. Germán Salazar está al lado. Más allá, no sé quién es. ¿Quién? Mono Jara. ¿Y el de al lado? Luis Romero. Luchito Romero. Sí. Arriba, otro Romerito. Sí. Él no le conozco. Mosquera. A él tampoco. Gonzalo Salazar. El chiquito. No le ubico. Ese es el Cabecita Romero. Al lado. No recuerdo. Ahí está ese dirigente con sombrero. Ahí está don Carrerita. Carrera. Al lado. Mi hermano, Aníbal Carnas. Esos nombres me faltan. Él. Era Gustavo Mendoza. Ese jovencito. Silverio Carrera. ¿El Silverio? A él le conocí tapando yo. ¿Y don Julio Delgado? Don Julio, a ver,
El Chivo Mosquera. Debe ser uno de los primeros, si no es el campeón, él es el primer campeón. Ahí está. Ahí está. Me parece perfecto, hermano. El primer campeón fue el Milán. Luis Romero fue el primer presidente de la naciente liga. Luego sucedieron Guillermo Rueda, Carlos Aguirre, Telmo Torres, Jaime Molina, Fernando Flores, Wilson Rodríguez, Manuel Risueño Garrido, Ramiro Peñerrera, José Jaramillo. Actualmente el presidente con varias reelecciones es Fausto Risueño Garrido, fundador del Everton. Esto es hace unos 4 o 5 años, el Fausto ya no está. En junio siempre veíamos con asombro a los indígenas danzantes que festejaban las fiestas del Inti Raymi, engalanados con sus atuendos de estas vestimentas originales para estas ocasiones, sus máscaras de tela con diversos diseños y el infaltable puro, acompañados de las bandas de pueblo, danzaban recorriendo todo el pueblo que salía a admirarles y a participar directa o indirectamente de la fiesta. Estas fiestas originadas en todos los Andes se festejaban igualmente en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Es la yumbada, afortunadamente rescatada, preservada y disfrutada hasta nuestro presente. Lo más espectacular venía al final del baile popular, cuando admirábamos entre gozosos y sorprendidos la quema de los enormes castillos de unos 4 metros de alto con diferentes pirotecnias en cada piso, para terminar con la salida eterna de los voladores buscando hermanarse con los destellos del cielo allá para encontrarse con los luceros del firmamento. Habíamos conocido y festejado también en la ciudad de Machachi las famosas festividades conocidas como la Fiesta del Chagra, ícono cultural del Cantón Mejía de la provincia de Pichincha. El Chagra nace, se cría, desarrolla y permanece en el campo desempeñándose en diferentes actividades agrícolas, siempre acompañado por su infaltable caballo. El Caballero de los Andes, como también es conocido, tiene su vestuario original, la montura de vaquería, las cabezadas, la alfombra y los estribos, lo que les permite efectuar las demostraciones de sus habilidades. Conocedores de los secretos de los páramos, esta costumbre se remonta a la época colonial. La celebración anual recuerda la fecha de la erupción del volcán Cotopaxi de 1877, las fiestas de Santiago Apóstol, patrono de Machachi, y la continuación de Mejía. 3 acontecimientos que dieron origen al tradicional paseo procesional del Chagra. La presencia del toro pregonero forma también parte del famoso paseo. Tradiciones ecuatorianas que nunca morirán. Ya. Con gusto, dime. La yumbada no tiene nada que ver con el Inti Raymi. Allá. Aquí está completamente diferente. Es una fiesta, nos estuvimos acá en la exposición que dio el conversatorio. ¿Cómo les explico? Es una danza puramente de acá. Es un pueblo, la yumbada. Se manifiesta como una danza, es cierto que tiene sus características especiales. Si bien es cierto que se realiza en la misma época, que es el solsticio de julio, ¿ya? Pero ellos danzan a sus seres tutelares, que son las montañas. De hecho, se llama la danza de las montañas. Yeah. Esto en su espiritualidad, la yumbada, toma el yumbo, toma lo que se transmuta hacia su ser tutelar, a la manita Cotopaxi, a Pichincha, depende cuánto se tutelar, y son ya las danzas las que hacen. Y no es importante eso porque suele confundirse. Ya. Yo era el confundido, porque yo le relacioné el Inti Raymi con la yumbada y con las vísperas y los voladores. Perdón un momentito, yo soy director de danza y acabo de conversar con Pepe. Tu nombre, discúlpame, ¿cuál es? Galo. Yo ahorita con Ya te voy a decir. en el Banco Central. En el Banco Central, claro que sí. Yo ahora soy director de danza. ¿Ya? Una cosa es el Inti Raymi y otra cosa es las fiestas Corpus Christi. Entonces esa es la yumbada. La diferencia... Tampoco. La diferencia está en la vestimenta, en Inti Raymi, Corpus Christi. Porque yo soy director de 3 grupos de danza aquí. Entonces, yo conozco mucho, yo no estuve en esa conversación. Lastimosamente, no está aquí. Es parte de la... Ya. Él pertenece a la yumbada. Gracias, pero les agradezco enormemente. Porque Sí. eso hay que conversar mucho.
Sí, sí, sí. Entonces, Lo que pasa es que estos dos conversatorios que ya tengo sirven justamente para esto. Los que saben del asunto como ustedes aportan para que mi libro no vaya con impresiones. Entonces les voy a... con la fiesta de San Juan. Perfecto. Del Corpus Christi y cosas así. Le vamos a arreglar el párrafo o sea, vamos a arreglarle un poquito más de historia. Les voy a molestar Galo y Mauricio. Perfecto. Ya me falta un poquito y luego podemos ampliar la conversación, ¿sí? Ahora le hice porque tenemos un poquito, bueno, tenemos una hora. Ahora sí, vamos al plato fuerte dentro de lo que yo viví en Cotocollao, porque a los amigos se les lleva en el alma realmente. Nace el Everton. Corría el 9 de mayo de 1970 y en Cotocollao, un pueblito de los olleros que ya les dije, en la casa de Roberto Machado Sandretti, ubicada en la calle 25 de Mayo, se reunieron un poco de guambras del colegio Luis Napoleón Dillon con ganas de formar un equipo de fútbol de la Gallada. Doña Olguita Sandretti, madre de Roberto, acogía en su casa a los chilenos que en esos años salían de su país. Los tenía un tiempo hasta que consiguieran alguna actividad u oficio y seguían con su vida. En alguna tertulia en la que se hablaba con interés de formar el club, un inmigrante chileno, Gabriel González, quien reparaba electrodomésticos y en señal de agradecimiento por la acogida y albergue proporcionados por doña Olguita, ofreció donar los uniformes con una sola condición: si le bautizaban al naciente equipo con el nombre de su club de Viña del Mar, el Everton. Muchas gracias por el gesto y en pocos días se vestían con el uniforme del club chileno. Era como el del Boca Juniors de Argentina o como el primer uniforme del Nacional de Ecuador, azul marino con una franja amarilla en el pecho, números amarillos en la espalda y pierna derecha de la pantaloneta. Les estamos pasando una hojita donde está justamente lo que estoy leyendo. Recuerdo a sus fundadores: Roberto el Gordo Machado, Fausto el Tetón Risueño, Vicente el Biche Murillo, Fernando el Teterete Rodríguez, Enrique el Berraco Cárdenas, Petroño el Omoto Espinosa, José el Gori Aguilar, que en paz descanse, Amable el Calladito Muñoz, Abel Dumbo Nichols, Fabián y Patricio Monje Ramos, Rafael el Cacho Mayorga, Edison el Negro Cadena, Vinicio Mío Espinosa. Sigue nomás. Plutarco el Platurco Torres, Fabián Dávalos, José el Pipe Hermosa, Enrique el Chino Rodríguez, el Oco Moreta, quienes en su segunda participación quedaron campeones de la segunda categoría de la Liga Deportiva de Cotocollao. Bájale. Apagado. Jugando en la cancha del Rosario, en la cancha número 2 de la Liga, en la actual calle Machala, en la 23 de junio, quedaron campeones de la segunda y ascendieron a la primera categoría. Entonces jugarían frente a la cancha del Teatro Imperio, que era con tremendo desnivel, y los arcos eran de occidente a oriente. En otra cancha frente al Camal de Cotocollao, barrio El Carmen 3 por la Plaza Guayaquil, y luego en el Estadio Carles Aguirre Moya, actual estadio principal de Cotocollao. Jugaban también en una cancha frente a un cementerio, cerca de donde hoy es el Centro Comercial del Condado. En cada partido tenían aseguradas 20,000 almas. Ahí nos unimos los del Dillon. Diosito. Ahí nos unimos los del Dillon: Fernando el Flaco Espinosa, Iván el Kiko Estrella, Pedrito el Bernoqui Moncayo, José el Pepe Herrera, Fernando el Pelado Garcés, su hermano Carlitos, Edison el Chino Argüello, Jorge Suquillo Morán, Edmundo el Gillo Salinas, Patricio el Gallo Hervido del Castillo, Jorge Bayerdo Chávez y Byron Capitán Bermeo, quienes jugábamos en otros clubes, pero pasamos a integrar uno de los clubes más queridos del recordado pueblito de Cotocollao, para conformar una gran jorga de estudiantes, fiesteros, romanticones y futboleros. Teníamos también, como toda gallada, el silbido característico que nos convocaba para salir a las reuniones. Y también cuando el Moreta nos silbaba a las 5 de la mañana para ir a entrenar por la Delicia. Otros grandes amigos que vistieron nuestro uniforme son Jaime Machado Sandretti, hermano de Roberto; Blasio, mi hermano mayor; Hugo Sicamois, chileno, quien jugó en el fútbol profesional de Pichincha; Juan Barriga, gran médico traumatólogo de Liga Deportiva Universitaria; Pablo Cuesta, ex juvenil y reserva de Liga; Ernesto el Neto Peña; Miguel Roballo, jugador profesional de Liga, Manta y el América; Byron el Tocayo Valdivieso, ex seleccionado juvenil del Ecuador; Carlos Valdivieso; Luis Valdivieso, que en paz descanse; Diego Mora; Ramiro Cisalema, ex jugador del Deportivo Quito; Luis de la DAC Carrera; Ramiro el Chuchaqui Garcés, grandes, muy entrañables amigos con quienes le hacemos a la pelota todavía.
Actualmente, en nuestra mejor edad, practicamos el fulbito en una cancha por el redondel de Carcelén, con la gran mayoría de los compañeros setenteros y otros de nuestro querido Colegio Dillon que se han sumado, como Edgar Coloma, Fabián Oña, Augusto Agucho Garay, Alejandro Calderón, Carlos Garcés, Antonio Bonilla, Antonio Llerena, que en paz descanse, Hugo Monge, Marco Jiménez, Galo Sandoval. Celebramos los cumpleaños de todos. A ver, se acercan un ratito, por favor. Ya termino, por favor. Ven que Santiaguito para acá. Ya mismo termino. Celebramos los cumpleaños de todos, las fiestas clásicas de nuestro calendario, así como la infaltable cena navideña. Somos un gran grupo respetuoso, homogéneo. Las anécdotas abundan como una savia, como un elixir para el alma. Somos amigos. Pausa obligada del Everton. Algunos equipos del fútbol del barrio estábamos integrados por estudiantes de los colegios de Quito, cuando era común de la gente del pueblo decir, me voy a Quito, o voy a hacer unas diligencias en Quito. La Delicia, Everton, Liverpool, entre otros, estudiábamos en Quito y los fines de semana jugábamos en el pueblo. En algún partido contra el Once Quito, me acuerdo claramente, se produce un incidente por una jugada entre jugadores de los dos equipos sin mayor trascendencia. Pero en el partido de revancha con el mismo Once Quito, a la primera falta fuerte, ¡zas!, se arma la bronca. Gran quiñada en la cancha que no duró mucho. Luego de calmarse los ánimos, entramos al bar que atendía al lado de la cancha y otra vez se armó la puñetiza. Al Everton le culparon las lenguas malas de haber empezado la bronca y fuimos separados del campeonato. Pausa obligada, lo que nos obligó a jurar amor eterno, dedicarnos al himeneo y procrear, hasta que volvimos, después de unos 15 años, a vestirnos de corto ya como semi-veteranos. Lindas épocas, inolvidables. Mi primer campeonato sufrido, pero inolvidable, con el Kennedy. Antes está un partido que tuvimos los de la liga, que ahora me doy el gusto de jugar con los de la liga de semi-veteranos, o veteranos ya, y los del Everton, por eso esta fotito que nos tomamos el año 16. Ahí están algunos que ojalá les reconozca. Mi primer equipo en Cotocollaba fue el Pichincha. Tendría unos 14 años cuando me enrolé y jugábamos en la cancha del Colegio Loyola, donde hoy funciona la biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Cancha donde recuerdo a la Abel Cisneros, jugando para el Racing, darse gusto haciéndonos 3 goles. Gran lección para los imberbes, ori grana y pantaloneta negra, los del Pichincha. Mientras los fines de semana me iba a la cancha donde jugaban los de primera, frente al famoso Teatro Imperio El Pulguero, al occidente de la Plaza Guayaquil. En esta cancha veía los clubes que luego serían mis rivales: el Milán, el Napoli, el Once Quito, el América, el Rosarino, Pichincha, 25 de Mayo, Sodiro, Danubio, Surimax, Liverpool, Andes, Atlético Quito, Polonia, Estrella Juvenil. Mientras el Everton jugaba en segunda, yo participaba en primera en el Club Deportivo Kennedy, un grande de Cotocollao. El presidente y dueño del equipo era Juan el Fierrero Bautista, quien tenía una mecánica junto a la gasolinera de la Plazuela, secundado por su hermano Guido el Insecto Bautista, igual de fierrero. Estaban los hermanos Víctor Patillita y Eduardo el Ñato Velasco, Manuel Manungo Murillo, compañero del técnico Mena, los hermanos Patricio el Pocho, Edgar el Charlón y Jaime el Huesos Aguilar, hijos de don Viterbo Aguilar, hombre muy apreciado en el barrio. Los hermanos Valladares, Alejandro y Alfonso, quienes venían desde la zona aérea a pies, luego en bicicletas y finalmente en una moto. El Mono Pazmiño, Fernando Dávalos, juvenil de Liga Deportiva Universitaria, a quien yo llevé a jugar en el equipo. Carlos del Torero Llanes, Telmo Cumbita Cumba, Washington el Guacho Carrera. Otra pausa para un aplauso a Santiago y a Alexander Valladares, hijos de mi compañero de Kennedy, campeón, de Alejandro. Viven aquí todavía. Son los custodios realmente espirituales de todo este Sodiro. Hicimos una campaña realmente inolvidable para definir la final ante el Club Andes. Continúo con el relato del Kennedy, ¿no? Conformado por los cochcos del cuartel vencedores y a quienes les daban permiso para salir a jugar los fines de semana. Había un fornido back centro a quien le decían el Chino, quien se daba el gusto de jugar sin medias. Tenía unas piernas muy musculosas y había que entrarle con habilidad, si no, longo al suelo en cada entrada. El arquero de ellos era mi vecino el Hierbo, Galo López Carranco, y les ganamos en 2 reñidas finales y por tiros penales.
En un episodio que jamás me olvidaré, en la primera final tuvimos un penal a nuestro favor. El encargado, el número 14, el dueño de los tiros de esquina, tiros libres, tiros penales y jugador que se dio el gusto de convertir algunos goles olímpicos. En Cotocollao, se acerca al tiro penal, ve que el arquero se mueve para el lado escogido, patea y, oh sorpresa, rebota en el brazo del cancerbero. Vuelve a rematar el 14 y tira afuera. Salados, los del Kennedy, claro. A jugar un nuevo partido y el Wambra, que acababa de fallar un penal en una final, a llorar tras de un chilco. Fue mi primer y último penal fallado en lo que me acuerdo de mi vida futbolística. Darío Miranda Sandretti, afincado en nuestra ciudad desde los 70, chileno primo de Roberto Machado, quien hacía sus primeras armas en el periodismo deportivo, escribió en un folleto alusivo a la final que al Byron Mamón Bermeo debían hacerle entrenar en el arco de Santo Domingo a ver si no se comen los penales. En el nuevo partido, otra vez a definir por penales, siendo nuestro arquero Juan el Fierrero Bautista el héroe. Tapó 3 penales, ahí sí convertí en mi turno el penal correspondiente. Campeones, apoteosis por todo el barrio y sus alrededores. Esto es lo que tenía preparado para todo lo que se da mi vida final escolar y toda la juventud, hasta cuando salí del barrio ya hecho el casado, que me fui a vivir por la Andalucía, me acuerdo. Esto es con unas, obviamente, ayudas de los amigos, es más memoria. Aquí no está inventado absolutamente nada. Galo Cárdenas me puede dar fe de todo lo que he dicho. A lo mejor me falta algo todavía, porque Pepe Herrera, el Quique, Raúl, Cristo, Osvaldo, el papá de los Valladares, igual me habían hecho un poco de recuerdos. Es pájara la memoria, pero no se acuerda uno de todo, pues no, o sea, he tenido que acudir a ellos para poder ir completando los textos de este libro. Y vean, todavía me falta. Está lo que Galo y Mauricio acaban de decir. Mi gran equivocación, obviamente, porque no teníamos muchas ganas de conocer ni el Inti Raymi, ni el, ¿cómo era el otro? El Corpus Christi, ni el Cambahuasi, no me acuerdo. No teníamos mucho interés en conocer eso. Entonces íbamos, me acuerdo, en otro segmento nombro las fiestas que hacía la cooperativa. Entonces íbamos ahí a ver los castillos, a ver aquí en el Parque Sodiro, en la plaza. Pero no teníamos idea de que si era la yumbada, si era el corpus, si era alguna fiesta en especial. Por eso mi confusión, por eso les leo. Y mejor que ya me van a ayudar ustedes para mejorar el texto. Ahí está el guapo Copa. Un personaje también que no le conocí yo, por eso no lo nombro. Le voy a poner un aruchico. Ah, ya, buenazo. Es un aruchico de Cayambe, de las fiestas de San Pedro, de Cayambe, de Intirani, salen las bailarinas se llaman chinucas, Ya. cayambeñas, que son chinucas, y él es danzantes. A grosso modo, esperen. ¿Qué me faltó cuando hablé de la liga, de la iglesia? ¿Qué me faltó? Algo que es a la vista, que está ahí, pero que yo no le he puesto, la verdad, ahorita me acuerdo. La parte de atrás de la iglesia, ¿qué hay ahí? El cementerio. Por ejemplo, eso me falta. Ahorita viendo esto me acuerdo de... El cementerio al frente de los pobres, también. Claro. ¿Cuál era el de los pobres? El que queda frente al cementerio actual. En el lado diagonal en el que ahora es un condominio. ¿Dónde? Cementerio. Sí, ahí había un pequeño cementerio. Pero era más de horizontal. ¿En qué calles? O sea, no me ubico. ¿En la iglesia de Cotocollao? No, pues al lado de la iglesia está el cementerio que es hasta ahora. Más allá. El cementerio estaba a la izquierda. Ese es el cementerio. El otro, ahí. Ahí era el cementerio antiguo. Ahora es un condominio. ¿Y por qué había? Era el cementerio de los pobres. ¿Por qué había 2 cementerios más bien? Eso no sé. Para los con plátanos y plata.
De los pobres. Luego se pasó donde ahora es de la Ya, Rivero. gracias. Diagonal a la iglesia del Divino Niño, ahí era ese cementerio. Este era el cementerio de los pobres. Claro, ya. Mientras se sirven el cafecito, con todo gusto que se les puede ofrecer. Un aplauso para el esposo. Ah, bueno, pero... Vamos a hacer una pequeña pausa musical, que está aquí un compañero que quiere... Recordar muchas. Hermano, lo que realmente yo viví, a grosso modo, si me pongo a decir de cada casa no termino nunca. Pero más eran las vivencias, las guambras, las fiestas, los del equipo, los del otro equipo, los de los baños, los de todas las... Gracias, hermano, muy gentil. Creo que esta parte, dame tu número, por favor, porque le voy a... Espérate. Hey. Ya. Espera que te atiendan para... Tuvimos la suerte de conocerle. Es un humanista, es guitarras, hace violines, hace arpa, hace todo para así que le invitamos para que nos acompañe. Por aquí, música. Ya le veo. Sí. Mauro. Si le pongo... Hola, Galo. A los años. Aquí mismo. Pero no. Te voy a timbrar para... Te voy a llamar otro ratico porque hay un poco de cosas. Darío. Ya. Ya. Pero verás, él está viviendo en Santo Domingo. De los que es ahora. Te voy a... Ah, no, pues tu sobrino, hermano, hijo del Aníbal. Hermano, muchas gracias. Encantado, hermano. Ya le voy a contactar. Muy gentil, muchas gracias, hermano. Y se puso todo lo que me han dicho.